En Puerto Rico hay cientos de miles de personas que están cuidando a otro que no puede valerse por sí mismo. Estos cuidadores enfrentan grandes retos y dificultades ante la falta de servicios y apoyo. Hoy en esta edición de Noti6 Especial hablamos sobre un programa que les ofrece entrenamiento y apoyo y opera desde aquí, desde Puerto Rico. La Pontificia Universidad Católica de Ponce es quien tiene el centro y este proyecto ha recibido reconocimiento internacional y sirve de modelo además para otros países. Bienvenidos a esta edición de Noti6 Especial. Les saluda Mayra Acevedo y hoy vamos a honrar a los cuidadores como parte de la celebración de noviembre como mes de la persona cuidadora. Y tenemos un gran programa para orientarnos. Le damos la bienvenida al doctor Ángel Muñoz Alicea, director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, un gusto, doctor. Mayra. Gracias. Y el doctor también nos ha conectado vía Zoom desde México a la doctora Laura González López, profesora investigadora de línea para adultos mayores de la UNIVA en Guadalajara. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí participando con ustedes. Pues antes de explicar el por qué usted se une a esta conversación, quisiera aprovechar a ambos para que nos ayuden a aclarar esa definición de cuidador. ¿Quién es el cuidador y qué tipos de cuidadores hay? Empecemos con el doctor. Pues esa es una excelente pregunta, una pregunta que generalmente buscamos respuesta. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico las personas no se autoidentifican como cuidador. Pero en simple, cuando hablamos de un cuidador familiar, esa persona que se encarga de las tareas, el acompañamiento y de las necesidades de una persona que tiene algún grado de independencia. ¿Puede haber un cuidador indirecto también? Sí, ciertamente. Hay tres tipos de cuidadores. El principal, el que se encarga la mayor parte del tiempo o tiene la mayor parte de la responsabilidad. Uno secundario, que releva y ayuda. Y uno tercero, que es cuando hablamos de los jóvenes que relevan y se encargan de tareas específicas. Claro, y estos son cuidadores informales, no estamos hablando de personas profesionales que cobran por estos servicios. Eso es correcto. Cuando hablamos de cuidadores hay dos, el profesional, que es el que está capacitado, el que estudia para ser cuidador y también tiene un salario, y tenemos el cuidador informal, que generalmente son familiares que se encargan de estas personas o personas que no tienen una capacitación o adiestramiento en el cuidado. Claro, y ahí es donde entra la escuela, de la cual vamos a hablar muy en breve. Me gustaría incorporar a la doctora González sobre ese cuidador en México, ¿verdad? Vamos a ver si podemos encontrar algunos paralelos. Obviamente la cultura latina nos une en cuanto al valor de cuidar a ese adulto mayor. Así que, ¿cuál es la situación del cuidador en México, doctora? Casi es la misma, muy similar a Puerto Rico y a los países de Latinoamérica con los que hemos compartido, por ejemplo, Colombia. Sí, están invisibles. Por eso la importancia de tener justamente este programa que nos ha compartido el doctor, los vuelve visibles y bueno, ayudamos a ellos a darles algunas oportunidades de conocimientos en la movilización, en qué darles de comer, en muchas cosas que ellos necesitan conocer para llevar a cabo esta actividad. Y como lo decía el doctor, no se sienten cuidadores. Fue uno de los problemas que tenemos para poder realizar el estudio que más adelante platicaremos, pero sí tuvimos problemas para que ellos se identificaran como cuidadores. Claro, porque es un rol que culturalmente aceptamos, no como un trabajo, sino como un deber, un valor en sí mismo para nuestras culturas. Pero eso también tiene un valor económico, porque se llena un espacio que no llenan, por ejemplo, los gobiernos. Aquí en Puerto Rico hay pocos servicios. Sí, ciertamente pocos servicios, y aunque tenemos una procuraduría y hay organizaciones sin fines de lucro que colaboran en unos aspectos, no dan abasto. En Puerto Rico estamos hablando que el 27% de la población ya son adultos mayores. Eso es casi 1 de cada 3 ciudadanos. Eso es correcto. Y una estructura de población donde excede el 10% es una estructura, como se le llama, vieja. Y en Puerto Rico tenemos un 27%. Y de esos 27%, un 20% con alguna condición de salud mental, un 46% con algún tipo de dependencia física y el 86% quiere envejecer en su hogar. Así que cuando vemos la ayuda, el acompañamiento, como se le quiera llamar, es para esas personas que quieren estar en su hogar y que pueden estar en su hogar porque tal vez tienen algún tipo de independencia aún.
Claro, ya estamos hablando de ese perfil que nace del estudio que ustedes realizaron. Me gustaría saber si en México también compartimos algunos de estos demográficos, como por ejemplo, cuán prevalente es la población sobre los 60 años en México. Sí, son 15.1 millones de personas adultas mayores, que equivale al 12%. Este crecimiento que estamos teniendo pues va rápidamente y bueno, esto nos requiere de, como bien lo decían ahorita, de un sistema nacional de cuidados con el que no contamos aquí en nuestro país. Aquí en Latinoamérica, la mayoría de los países estamos sin ese sistema nacional de cuidados. Y bueno, el ejemplo nos lo ha puesto Chile con un sistema nacional muy eficiente y que nos ha venido incluso a compartir aquí en México todas sus dinámicas y todo lo que logra. Realmente el apoyo que tenemos la población aquí en México es muy precaria. Existen algunas casas de día en las cuales el cuidador pudiera mandar o llevar a su adulto mayor por unas horas o algún día, pero la mayoría de estas casas de día tienen costo. Sí existen de asistencia pública, pero también no hay tanta posibilidad de que abarque a toda la población, pues, que necesita este tipo de apoyo. ¿Hay algún tipo de censo global sobre cuidadores en México? Porque en Puerto Rico realmente no lo hay. No, acá en México tampoco, no lo tenemos y de ahí la importancia de este estudio que estamos haciendo para visualizar ese perfil de las personas, de estos cuidadores informales, que son generalmente los hijos, ¿no? En la gran mayoría. Pues ahí vamos a hablar entonces del estudio, de por qué, ¿verdad?, entra la doctora González y otros países también a participar de este estudio, doctor. Por supuesto, nosotros en la Escuela para Cuidar de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica, en el 2019 publicamos el primer perfil, precisamente el cuidador informal o familiar. Que fue antes de la pandemia. Justamente antes de la pandemia, en noviembre. Así que llegó la pandemia y esos datos se quedaron y no fue hasta mediados de la pandemia que empezaron a darle visibilidad porque muchas personas se convirtieron en cuidadores justamente en la pandemia. ¿Qué pasa? Actualmente nosotros estamos en Latinoamérica, hemos hecho escuelas en Colombia, México, Bolivia y República Dominicana y entonces hemos integrado un equipo de investigación para conocer el perfil ahora post pandemia. ¿Y qué hemos hecho? Hacer un estudio comparativo con estos dos países porque nuestra realidad de cuidado es más cercana a Latinoamérica que a los Estados Unidos. O sea que es un estudio transcultural. Eso es correcto. Y van a compartir información y quizás pudieran compartir incluso ideas sobre legislación y políticas públicas, que es la finalidad del estudio. Ciertamente, y eso es lo que ha hecho la Escuela para Cuidadores en los últimos 2 años desde que comenzó la pandemia, extenderse en Latinoamérica para crear una red. Ya nosotros completamos el recogido de la muestra, ¿verdad?, de esos datos, de identificar esos participantes y estamos en el proceso actualmente del análisis y hemos encontrado unas cosas muy interesantes que pronto las estaremos compartiendo con el país y no solo en el país, sino en Latinoamérica, porque hemos visto mucha similitud en el cuidado, independientemente que en Puerto Rico somos 3.2 millones de habitantes comparado con lo que dijo México, ¿verdad? Compartió Laura. Bueno, ¿qué aspectos específicos están buscando? Porque sé que en ese primer perfil ustedes encontraron los niveles de pobreza tan extremos, tanto del adulto mayor como del cuidador, y encontraron muchas dificultades. ¿Qué es lo que están buscando en este segundo perfil? ¿Qué estamos mirando particularmente? Esas variables de análisis que estamos mirando, primero es la edad. Queremos ver en este periodo de pandemia qué tanto cambió la edad de ese cuidador principal. Segundo, una variable que tiene que ver exclusivamente con el área laboral. ¿Por qué? Porque muchos de los millennials, muchos de la generación jóvenes están en lo que se llama la generación del sándwich, donde están cuidando a sus hijos y a sus adultos mayores, mientras pero también están trabajan. trabajando. Y ciertamente comenzamos a ver esa tendencia en las escuelas y con los cuidadores en Latinoamérica y entendemos que es bien importante ver para que se cree política pública, oiga, que atienda ese ambiente organizacional. Así que el estudio incluye eso y una variable que añadimos es un cuestionario para medir la sobrecarga del cuidador. Así que este estudio transcultural, ¿qué está trabajando? En los 3 países, ese perfil, conocer esas características, esas condiciones principales,
también conocer niveles de depresión, de ansiedad y de sobrecarga. Bueno, y vamos a ver en México, quizás no nos puedan adelantar, ¿verdad?, los hallazgos, pero si ya hay algunos atisbos de cuál ha sido el cambio ocurrido durante la pandemia con la población de cuidadores en México. Sí, definitivamente ha sido mayor sobrecarga para los cuidadores después de la pandemia e incluso los propios cuidadores se quejan de sentirse muy abandonados, con una carga realmente bastante fuerte, sin que los demás integrantes de la familia puedan colaborar con ellos. Entonces sí ha habido un cambio, bueno, incluso para nosotros como investigadores, en esta parte de realizar el perfil del cuidador en los 3 países, lo hicimos de manera virtual. También la pandemia nos abrió la oportunidad de poder pues, abrir otras estrategias para poder nosotros entrevistar. Sin embargo, sí nos vimos con algunos problemas para poderlo realizar. Pero sí, definitivamente el cuidador en el transcurso de la pandemia sí tuvo mayor sobrecarga, tanto física como emocional y social. Pues otros países mencionó ella, además de Colombia y México, ¿cuál es el otro país? Puerto Rico, el estudio son en Puerto Rico, México, Colombia, es un estudio que se dirigió desde la Pontificia, claro, desde la Escuela para Cuidadores. Es que la Escuela de Cuidadores también tiene otros partners o socios en América Latina. Decimos una red, la red de cuidadores. Realmente en la pandemia, estos 2 años, lo que hemos buscado es que hayan cuidadores que, oye, cuando hablamos de cuidadores son personas comunes y corrientes como nosotros, que no siempre tienen el acceso a preguntarle a un profesional, y la escuela le brinda acceso gratis a eso. Y quisimos replicarlo en Latinoamérica, así que hicimos 2 en México, 2 en Colombia, 1 en Bolivia y 1 en la República Dominicana, y antes de Fiona, del huracán, íbamos a comenzar 1 en Argentina. Eso nos permitió hacer estas alianzas de investigación y encontrar, como te he mencionado, que como sociedad latinoamericana, como hermanos latinoamericanos, estamos bien vinculados con el cuidado. Hablamos de sobrecarga, pero este estudio que estamos realizando, que pronto estaremos publicando, trae algo interesante, y es que nos permite que personas que cuidan encamados, que no pueden salir de sus hogares, participaran. Personas que estaban en sus trabajos también participaran, que son generalmente personas que se les hace difícil llegar a participar de estudios como este. ¿Participar en la escuela o en el estudio? En el estudio, pero en la escuela también, porque la escuela se ofreció mediante videollamada por Zoom, estas reuniones abiertas a todo tipo de cuidador. Ahí tuvimos personas que tenían desde doctorados hasta 2º grado de primaria, todos que compartían la necesidad de conocer lo que es el cuidado, lo que es cómo yo puedo mejorar mis destrezas, cómo yo me puedo preparar para el próximo paso, atender situaciones particulares. Claro, que nadie nace necesariamente sabiendo cómo cuidar a un adulto mayor, sobre todo una persona con muchas necesidades y muchos requerimientos de salud en términos psicológicos, espirituales y físicos. Así que es un gran reto. Sí, porque el aprendizaje se da de forma vicaria. Nosotros hemos visto cómo cuidan a nuestros niños, así que de alguna manera nos van adiestrando, capacitando para cuidar a los menores, pero no todos hemos visto cómo nuestros padres o nuestros abuelos cuidaban a nuestros adultos mayores. Y ahí es donde entra la escuela, donde no solamente le hemos dado conocimiento, también le coordinamos ayuda emocional gratis a los residentes en Puerto Rico, porque nuestros cuidadores se sobrecargan y le da ese síndrome de quemazón y hay que ayudarlos de todas las formas. Bueno, si el público acaba de sintonizar, sepan que estamos hablando de una escuela única en Puerto Rico para ayudar y adiestrar a cuidadores que con su éxito ha estrechado lazos con otros países, y por eso tenemos de invitada también desde México a la doctora Laura González, participa en otros países. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar conociendo un premio, una distinción que ha logrado este programa, y también cómo usted quizás puede participar de los próximos cursos. Vamos a la pausa y regresamos en breve, dialogando hoy sobre los adultos mayores y sus cuidadores.
De regreso a Noti6 Especial, hoy hablando sobre los cuidadores en Puerto Rico y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica con su director, el doctor Ángel Muñoz Alicea, y también estamos conectados vía Zoom con la doctora Laura González de la UNIBE en Guadalajara, que posiblemente pueda desarrollar un proyecto parecido al que tenemos en Puerto Rico. ¿Le parece que será posible que nuestro modelo se exporte a México, doctora? Sí, sí, claro, claro. De hecho, ya hicimos una prueba piloto con cuatro módulos acá en México y bueno, fue súper bien recibido por parte de la población. Y por supuesto que también aquí en México existen este tipo de servicios, algunos gratuitos, pero nos hermana el ser las dos universidades, las dos instituciones, somos universidades católicas y yo estoy muy agradecida con la Pontificia Universidad de Puerto Rico porque nos ha brindado este apoyo para más adelante nosotros poder replicar esta escuela. Y bueno, será muy bien recibida por toda la población, estoy segura. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito y gracias por sacar de su tiempo para compartir en este foro con nosotros. Le deseamos que esté muy bien y que pueda desarrollar en efecto esa escuela. Allá estaremos también para reseñar quizás. Claro que sí. Bueno, además de México, ustedes, muchísimas gracias doctora, además de México, ustedes están tratando de capacitar o están capacitando a otras universidades en Latinoamérica. Sí, sin duda. El objetivo, la meta es que podamos tener una red de escuelas para cuidadores familiares, para que ellos puedan, como hemos hablado, hacer su tarea, su rol, que muchas veces lo hacen porque les tocó, porque no había más nadie, y lo hacen con mucho amor, pero desconocen lo básico del cuidado y queremos brindarle eso para que hagan esa labor con dignidad, con sensibilidad. Porque en esos países no hay escuelas como la que tenemos acá en la Pontificia Universidad. No, nuestro modelo es uno que tiene 10 módulos, que va desde la etapa de desarrollo, el manejo de medicamentos, el cuidado en el hogar, el autocuidado, los derechos, las finanzas. Bueno, es bien amplio. Esos son, algunos de los temas que se trabajan, pero no solamente se capacita, como te mencioné, también se le da atención psicológica, se le da un acompañamiento, se les prepara para esas pérdidas que van a atravesar anticipadas o cuando ya no esté el adulto mayor. Así que eso es lo que hace nuestro modelo uno particular, que no únicamente formar, sino es acompañar en el proceso de cuidar. Bueno, y por eso han logrado un reconocimiento internacional en España, así que quisiéramos que nos hable un poco de eso, porque Puerto Rico sí hace cosas maravillosas que incluso son modelos para el resto del mundo, y esta es una de ellas. Sin duda. Para nosotros fue una sorpresa cuando recibimos el acercamiento de Supercuidadores. Esto es una empresa en España que está con la UNIR, que es una de las universidades más grandes. La de Bilbao. La UNIR es la Universidad Internacional de La Rioja, en Madrid. Y entonces, cuando nos hicieron el acercamiento, ellos realizaron la 8ª edición de los premios Supercuidadores, pero en particular dieron una mirada que se estaba haciendo fuera de España, en Latinoamérica. Y ahí encontraron la Escuela para Cuidadores. Y para nosotros fue una sorpresa grata para nuestros estudiantes y para todos los que lo integran, porque es una forma de mostrar en un país como España que el cuidado es de primera, que el gobierno tiene una estructura para los cuidadores, que vieran lo que están haciendo. Así que recibimos un reconocimiento, cuando digo recibimos fue la escuela, el programa y todos los que han pasado por él. En esta 8ª edición se realizó en Madrid, contó con la presidencia de honor de los Reyes de España y estuvo también presente la presidenta de Madrid, así que fue una experiencia de la cual me siento afortunado. Claro que sí, nosotros también muy orgullosos de que aquí desde la academia además también se hagan esos proyectos, pero allá a diferencia de nosotros, está el sistema en sitio, pero también tienen, ¿verdad?, todo el apoyo en términos de política pública, de legislación y de los recursos económicos, porque la doctora mencionaba Chile. Chile acaba de dar 1.6 millones de dólares para ese programa en particular. Nosotros estamos lejos de tener una política articulada. Hay muchos esfuerzos. ¿Dónde estamos? Porque ya ustedes presentaron el perfil, tienen la escuela. ¿Qué falta? Falta que comencemos. Yo creo que ya se ha hablado mucho de la situación de los adultos mayores, la cantidad de adultos mayores en nuestra estructura de población, y una vez más tenemos que hacernos las preguntas: ¿quién los va a cuidar? ¿Y quién los va a cuidar? La familia, cuidadores informales. No hay abasto,
nuestros adultos mayores, lo que recibe, el 80% vive del Seguro Social y está entre los $600 a $800 en promedio, y sabemos que eso no da para vivir en Puerto Rico. Más del 40% está por debajo del nivel de pobreza. Así que necesitamos tener espacios como este donde capacitemos, pero necesitamos que como país se haga política pública, se haga una carta de derechos para el cuidador familiar. Que no existe. Que no, pero sí no existe. Existe en otros países. En España y en Europa, que sí se ha trabajado mucho el cuidado, sí. En Latinoamérica, nosotros con lo poco que tenemos algo para el adulto mayor. Nosotros en ese aspecto sí se ha trabajado, pero hay que trabajar con darle visibilidad, como decía la doctora Laura, visibilidad al cuidador, a ese familiar, apoyarlo, porque muchas veces decimos, eso es responsabilidad del familiar. Ciertamente, pero de toda la familia, no de un integrante de la familia. No, y hay esfuerzos aislados, ¿verdad? Se legisló para responsabilizar a los hijos en términos penales. Hay incipientemente, ¿verdad?, un task force que se está creando para trabajar con todo esto. A nivel de la Fiscalía Federal, con otras agencias locales, también iban a hacer un censo de esa población, pero todo está como regado, no está concluido. No hay un censo. Y claro, será complejo hacerlo porque volvemos, la persona debe autoidentificarse como cuidadora, así que habría que hacer toda una campaña para eso, pero se estima que en Puerto Rico hay 600,000 cuidadores, pero claro, primarios. Habrá que ver, ¿verdad?, las los ramificaciones. Secundarios, los que ayudan, los que apoyan, porque si para un niño hace falta toda una aldea, para un ciudadano adulto mayor también. Aún más, aún más. Así que esto es un escenario que hay que trabajar, hay que mirar. Recientemente en la Escuela para Cuidadores hemos hecho memoriales explicativos para enmiendas que han sometido para ciertas áreas del cuidado del adulto mayor y darle responsabilidad a la familia. Pero necesitamos que se cree legislación para que la familia asuma. Y cuando digo la familia son esos familiares extendidos. Y yo creo que qué mejor que este mes, el mes del cuidador, que la familia, oye, sería ideal que llegue la parte de política pública. Pero me gustaría que los familiares que tienen a alguien que dedica su tiempo, su cuidado y su esfuerzo en cuidar a su adulto mayor, dele cariño. Este es el momento de tener un detalle, de ir y relevarlo en el cuidado, de mostrarle aprecio a esa tarea, porque esa persona está sacrificando tiempo que no va a regresar y en muchas ocasiones metas. Hay que generar conciencia, pero no vemos ninguna campaña, nadie está hablando del tema. Está el tema de que todo el mundo apoye a ese cuidador, pero también está el tema de quizás desde la estructura gubernamental darle apoyo económico, porque esos cuidadores, al igual que esos adultos mayores, como ustedes señalan, están en niveles de pobreza. Definitivamente, y cuando la familia asume el cuidado, generalmente es porque son de bajos recursos. Así que, ¿qué mejor que crear créditos contributivos para los cuidadores familiares? Algún tipo de sistema. Bonificación económica. Por supuesto, bonificación económica, sistemas de energía renovable para esas familiares que tienen personas encamadas, que no tengan que preocuparse por buscar gasolina, por hacer filas, entre otras cosas. Hay que darle un cariño, y cuando digo cariño, atención al que cuida, porque muchas veces muere antes que la persona que está cuidando, y entonces el Departamento de la Familia y es el Estado el que tiene la obligación ministerial de asumir ese cuidado, y sabemos que no dan abasto. Y también sabemos que todas estas emergencias y estas catástrofes que hemos vivido desde el huracán María para acá, tan reciente como Fiona, las lluvias, etcétera, pueden haber agravado la situación de estos cuidadores y sus familiares. Sin duda. La doctora Laura González mencionó algunas, que es cuando ya el cuidador de relevo, esa persona que te ayuda, no puede llegar o se fue del país. O por ejemplo, tan reciente como las lluvias, lo que nos pasó, ¿verdad?, en el expreso, que no pueda llegar o tarde horas. Así que ciertamente lo complica. Otra cosa son los hogares de cuidado o los hogares donde ellos pasan el tiempo diurno. No estaban abiertos, cerraron y no han podido necesariamente retomar actividades, y estos adultos mayores que necesitan la movilidad, que necesitan entretenimiento, distraerse, mantenerse activos, no lo están y se van aislando cada vez más, y sabemos por estudios que hemos realizado que mientras más se aísla un adulto mayor, llega la soledad, y con la soledad se precipitan y hay una mayor prevalencia de lo que son los síntomas de la depresión. Sí, porque no hemos hablado también de la condición de salud de esos adultos mayores en Puerto Rico, que sabemos que hay niveles epidémicos de diabetes, alta presión, enfermedad coronaria, etcétera, o sea que es todavía un reto mayor.
pero según vemos los retos, también veo una oportunidad para que se generen nuevas empresas de servicio para esta población. Sin duda. Sin duda. De hecho, en la participación y la colaboración y reuniones que tuve en España, cuando fuimos al reconocimiento, vimos eso. Hay no solamente los hogares de cuidado de larga duración, sino hay pequeñas empresas, ¿verdad? Estos emprendedores que van por la línea del cuidado, no solo de los adultos mayores, de otras condiciones también, en el hogar. Pero se capacitan, está regulado. Y cuando digo regulado, asegurarnos que esa persona cuenta con la capacitación y el adiestramiento mínimo necesario para atender a estos familiares o estas personas. Claro, o sea que hay todo un ecosistema económico para atender esas necesidades sociales y económicas que también existen y de salud. Pues vamos a hablar de la escuela de cuidadores, quizás entre el público que nos esté sintonizando haya alguien que quisiera participar. El cupo me imagino que es limitado. Ciertamente, y es limitado porque nuestro programa para los cuidadores familiares es gratuito, así que todo aquel cuidador familiar nuevo cuidador o persona que ha comenzado a cuidar o que ya está cuidando y ha identificado que necesita algún tipo de ayuda en cuanto a conocer más de la tarea que está haciendo, puede comunicarse con nosotros al 787-841-2000, extensión 1414, 787-841-2000, extensión 1414. Nos pueden escribir un correo electrónico a ecam@pucpr.edu, pero también puede tener ese conocimiento en los podcasts que compartimos semanalmente a través de la plataforma de YouTube bajo Somos Cuidadores. Bueno, que muchos quizás tengan acceso a la tecnología, otros quizás no puedan moverse hasta allá. Me imagino que el programa irá evolucionando para quizás llegar al hogar. Sí, sin duda. Nosotros comenzamos presencial. En la pandemia lo hicimos completamente a distancia y guiábamos y ayudábamos por llamada telefónica a nuestros cuidadores para que se conectaran. Y ahora también entonces le enviamos contenido para que ellos puedan conocer, básico, y si tienen preguntas nos escriben a nuestro correo electrónico y si no puede escribir porque todavía tal vez no ve ya, escriba el correo electrónico y cuando llegue su nieto que nos envíe ese correo para nosotros poder responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Ahí hay un equipo de psicólogos, clínicos y personal adiestrado muy capacitado, así que le felicitamos a usted y a todo por dirigir el proyecto y a todo el que trabaja allí, a la universidad por este proyecto que pone el nombre de Puerto Rico muy en alto. Muchísimas gracias. Y ojalá muchas instituciones lo repliquen, hacen falta. Ojalá. Muchísimas gracias y gracias al público. Esperemos que les haya agradado el tema, que les ayude a crear conciencia de la necesidad de que estos cuidadores necesitan de nuestro apoyo. Tenemos un vecino, tenemos un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que es cuidador, así que podemos siempre brindarle alguna ayuda. Muchísimas gracias a ustedes. Le esperamos la próxima semana en otra edición de Noti6 Especial. Buenas noches.